Muy buenas, bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar un tema que afecta al mundo entero y por supuesto lo vamos a analizar desde el punto de vista, para hacer honor a al nombre de nuestro programa, desde el punto de vista de la geopolítica, fundamentalmente de la geopolítica rusa, que hoy en día tiene una implicación en los medios de comunicación y en la realidad política en general de una gran importancia y de un gran peso. Vamos a conversar justamente sobre la geopolítica rusa en el siglo XXI. Tenemos ciertas opiniones que a veces son malinterpretadas, pues seguramente desconocen determinados elementos que están implícitos en esa realidad, en la geopolítica rusa. Con ello, evidentemente, no pretendo convertirme en una suerte de monje ortodoxo, que justamente me he convertido, pues, que soy el único conocedor del tema. Simplemente voy a tratar de adelantar un conjunto de opiniones. A propósito de la actitud de algunos amigos profesionales, todos conocedores, y cuyas opiniones también pretenden dar luz sobre lo que está aconteciendo en esa parte de Europa, concretamente en Rusia, y sobre su geopolítica. Recientemente uno de mis grandes amigos decía que él sentía un desprecio por el idioma ruso por razones ideológicas, es decir, cuando era la Unión Soviética. Hoy él insiste en ese sentimiento, pues cree que Putin realimenta esa animadversión hacia su idioma justamente con sus políticas. Claro, hay que también entender que estos amigos hacen una diferencia de Dostoyevsky a Ostrovsky, el que escribiera el famoso libro comunista Así se templó el acero. No obstante, hay un sustrato que muestra, que exhala, que exuda una gran ignorancia. Ello no es un crimen, todos lo somos en algo. Por algo es que Einstein decía que todos somos ignorantes en algo. En el caso de mi amigo, lamentablemente, quien observa en algunas de mis opiniones por escrito e incluso cuando conversamos, una especie de sentimiento nostálgico filorruso, pues debo decirles que nada que ver. Evidentemente Putin encarna una geopolítica que algunos países rechazan. Otros se permiten destacarlo y lo han ponderado positivamente, lo que no significa evidentemente una adhesión a su gobierno, al gobierno de Vladimir Putin. Es que no se quiere ver la fuerza de la idea de la unipolaridad. Hay una anécdota que ilustra lo que estamos diciendo. Ion Iliescu, el primer presidente de la Rumanía postcomunista, en una conversación con el finado presidente Carlos Andrés Pérez, le preguntó, pues, su opinión sobre la Unión Soviética. En su estilo habitual, contestó que de no haber existido la Unión Soviética habría que haberla inventado. Carlos Andrés Pérez, evidentemente para nada comunista o filosoviético o prosoviético o filorruso, simplemente tenía un olfato y conocimiento sobre las relaciones internacionales y de su paso en las decisiones de la política exterior que ésta tenía en Venezuela. El asunto de Rusia, con respecto a Ucrania, hay que verlo a la luz de la historia. No es casual que Kissinger dijera que ella es la memoria de los estados. Por ahora, puesto que no es una forma específica de organización social distinta a ello, seguiremos hablando de los estados. Hasta ahora no se ha inventado otra forma, de los estados y su historia. Ucrania y Rusia son dos pueblos que han estado jugando a lo largo de los siglos y de alguna manera son hermanados por la historia. Rusia, hay que explicarlo, nace en Kiev, y es la región del mundo eslavo más desarrollada, tanto en lo demográfico como en lo económico, en lo militar y, ¿por qué no?, en lo político. Luego, en Rusia se instauró el socialismo represivo, sangriento. Hay que decirlo porque eso es cierto, se instauró hasta que fue derrotada por la propia historia. Lenin, en un arrebato de sinceridad, luego que él promoviera la política de autodeterminación de los pueblos, una vez en el poder, decidió, pues, que si Rusia perdía esa relación de hermandad con Ucrania, perdería la cabeza. Por lo que, si hacemos un análisis
un análisis de la historia, evidentemente no encontramos ninguna contradicción, sino más bien una continuidad en las relaciones internacionales de esos países. Evidentemente, creo yo, y es mi opinión, se observa la derrota de ese famoso paradigma en las relaciones internacionales llamado el constructivismo, que sobre ella se ha pretendido edificar. Es decir, que los estados pierden su interés nacional como elemento central y asumen una relación de hermandad en las relaciones internacionales a partir de una comprensión entre los estados. Ucrania es históricamente la natural esfera de influencia de Rusia. Putin, al llegar al poder, esta vez, es decir, por tercera vez, confirmó la aprehensión, pues, que sobre los esfuerzos rusos, una vez alejados del poder, tanto el dipsómano Yeltsin y el idealista Gorbachev, quienes, de alguna manera, con sus políticas, permitieron que la Unión Soviética se desmoronara. Putin ha venido ejerciendo influencia para reconstruir y para darle una fuerza globalizante a Rusia frente a la única potencia en el mundo que surgía, que era los Estados Unidos con sus aliados, la Unión Europea. Putin, como todos sabemos, representa, y ello se esboza en la tesis de Rusia y el mundo cambiante del Alexander Dugin, quien es el consejero del Kremlin, es un politólogo y analista internacional cuyo rostro se asemeja más a la imagen del polémico Rasputín por esas barbas largas, por meditar mucho. Este dice, palabras más, palabras menos, lo siguiente, que Rusia no es Oriente, Rusia no es Occidente, es algo intermedio, es independiente y es distinto. Rusia posee una posición geopolítica clave y compleja. Ella es política, económica y militarmente un actor de primer orden, de primer rango. Por lo tanto, Rusia no puede optar por el aislacionismo. Su diplomacia siempre se ha movido en todas las regiones promoviendo el respeto a la soberanía nacional de los estados. Ahora bien, el mundo, entre ellos mi buen amigo, se pregunta, ¿y qué pasa con Ucrania? Los Estados Unidos y la Unión Europea olvidan que una cosa es respetar la soberanía nacional de los estados y otra es utilizar esa condición para encerrar a un estado cuyas valencias, repito, geopolíticas, no se pueden ignorar. Rusia ha utilizado todos los instrumentos diplomáticos disponibles para impedir justamente el debilitamiento en esas zonas que son sus zonas naturales de influencia. Llama mucho la atención cómo las primaveras árabes le infligieron un golpe a Rusia, que ella ha ido acusando, por lo que al final tomaron sus reprevisiones para evitar que se repitiera un escenario como el primitivo final de Gaddafi. Los recursos invertidos en diversos países deben ser resguardados. Venezuela, evidentemente, no está exenta de esos intereses. La diplomacia rusa, repito, se ha ido moviendo para evitar en Siria el escenario libio, por lo que no es casual la reiterada actitud, para algunos inexplicable, ¿no? Pero es su actitud la de bloquear en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las sanciones al régimen sirio de Bashar al-Assad. El tema central de la diplomacia rusa es la recuperación de los dineros invertidos en el Medio Oriente, así como reafirmar su geopolítica en esa zona. Las fricciones entre Rusia y el mundo occidental van a crecer en la medida en que, por ejemplo, Irán sirva de elemento para problematizarlas aún más. Para Rusia, Irán no es ni puede ir más lejos de donde ha ido, por ello es que la apoyan. Irán necesita de Rusia y por ello, repito, el Kremlin evita el fortalecimiento de un eje anti-Moscú y anti-Teherán. Hay un mar de coincidencia entre ambos países. Basta con observar las políticas de Rusia y China, por ejemplo, para evitar las sanciones contra Irán. En este caso vemos la conjunción de factores cuyo denominador común lo constituye la lucha contra la soberbia del así llamado atlantismo como pensamiento. Este es un pensamiento que se nutre de hechos reales.
Para ellos, Rusia es la gran exportadora de armas a Irán y mantiene un acercamiento para evitar que el Cáucaso sea desestabilizado por las corrientes fundamentalistas islámicas, del islamismo. Esto explica de alguna manera y en buena parte la actitud y la negativa rusa de condenar a Irán por su programa nuclear. Rusia sabe que ese país, Persia, que Irán, mantiene a la islamización como un elemento clave de su política exterior, por cuanto ese es su interés nacional. La población musulmana de Azerbaiyán, la antigua República Soviética, apunta su mirada hacia Irán. Recuérdese que entre Azerbaiyán e Irán lo que los separa es una pequeña cantidad de kilómetros, pero fundamentalmente de agua, el mar Caspio. Esa mirada hacia Irán, porque, ojo, son 15 millones de almas y se percibe una circunstancial fraternidad entre Rusia, Irán y Armenia frente a Turquía. Es decir, el interés de Rusia e Irán coincide con el de Armenia para enfrentar a Turquía. Como también esa presión norteamericana hacia Irán que le brinda oxígeno a ese país para transformarse en el líder de un bloque antiatlántico. Afganistán, objetivo de la diplomacia rusa, no escatima esfuerzos para brindar, para recibir el apoyo de la asistencia militar rusa. Esto es una operación internacional. Este año, por ejemplo, las tropas norteamericanas deben cumplir su retiro definitivo de ese país. No obstante, las bases norteamericanas en Asia Central, en los países del Asia Central, en la región del sur de Rusia, le hace en la barriga de Rusia, generan una gran inquietud al Kremlin. Tan fuerte esa inquietud que es similar al tráfico de drogas que proviene de Afganistán. Rusia, con el ojo puesto en ese país, muestra que su objetivo es una especie de regreso a Afganistán, a esas tierras, como aliado del pueblo afgano para asegurarse una salida expedita hacia los mares del Océano Índico. Esto evidentemente es un acto geopolítico. Los demás son cuentos de café que no llevan a ninguna parte y por eso observamos pues que la geopolítica rusa se mueve en ese sentido. Por lo cual, repito lo que hemos siempre dicho en este programa, lo importante del análisis político no es recurrir a la información mediática, sino recurrir a los factores presentes en la historia, citando o parafraseando de nuevo a Kissinger, quien decía, la historia es la memoria de los estados, y el Estado es, hasta ahora, 2015, febrero de 2015, es el actor fundamental de las relaciones internacionales, independientemente que haya ido perdiendo determinadas capacidades, pero el Estado sigue siendo el elemento central, el actor principal de las relaciones internacionales y por lo tanto recurrimos a la memoria que ellos tienen para poder entender, comprender y explicar el interés nacional que tiene cada actor en este caso. Rusia es un país cuyas valencias, repito, de un gran peso en la arena mundial, no permite o no va a permitir dejarse arrinconar por un conjunto de factores que le minen o le amenacen, como es el caso de Georgia en el Cáucaso, como es el caso de la misma Ucrania. Hemos dicho que Rusia nace en Kiev y que Ucrania y Kiev y Rusia han estado hermanados, en primer lugar por el idioma, segundo por cuanto los grandes intelectuales rusos prácticamente demandan de Ucrania. Además, hemos dicho en otras ocasiones, Rusia es la gran Rusia, Ucrania es la pequeña Rusia o el confín de Rusia y Bielorrusia es la Rusia blanca. Eso es una comunidad que a partir del Tratado de Pereslav en el año 1600 y tanto, 1700 y tanto, vino a ser un poco la confirmación de lo que en alguna ocasión, cuando se produce el Tratado de Westfalia, le da un carácter homogéneo a el Estado y de tal manera pues que
Rusia tardíamente, junto con estos dos países, que además vinculados por un factor que tiene una significación muy importante, que es la religión. Los rusos, los ucranianos y los bielorrusos tienen una religión común, son cristianos ortodoxos. Eso tiene un peso muy significativo por cuanto Polonia, que también fue un país, que es un país eslavo, que formó parte de esa misma comunidad, al pasar al catolicismo, se convierte en un elemento disonante frente a Rusia, frente a Ucrania, y quizás basta con leer, y los recomiendo abiertamente, la novela del escritor ruso Nikolai Gogol, la novela llamada Taras Bulba, en la que un cosaco, un campesino, un hombre libre, como se dice el cosaco en turco, pretendía defenderse de la invasión polaca, por cuanto era una amenaza para Rusia en ese momento. Y Gogol lo transcribe en ese libro, hermosísimo por demás, en esa novela llamada Taras Bulba, en la que narra pues la historia de este viejo cosaco, cuyos dos hijos fueron a estudiar a Varsovia, porque era la gran universidad de ese momento, de los cuales uno de sus hijos, Andrei, se enamora de una polaca que es prisionera a su vez de las condiciones o de los condicionamientos que le ofrece el gobierno polaco, el ejército polaco, para enfrentar al ejército cosaco de Taras Bulba, obligando a Andrei a traicionar por amor. En todo caso, la historia entre Rusia y Ucrania es una historia que está repleta de muchas anécdotas y de muchas situaciones, y que es necesario adentrarse en la historia, es necesario conocerla para poderse uno explicar qué es lo que ocurre en esa parte del mundo y no limitarse solamente a la visión que te ofrece el mundo mediático, porque muchas veces todos sabemos que el mundo mediático responde a intereses que no necesariamente son retratados en la historia o que no aparecen en el retrato de la historia. En todo caso, Rusia, repetimos, va a hacer valer, y quizá es lo que coloca al mundo en un mar de angustia, va a hacer valer su condición, como dijo Henry Kissinger, a quien cito con reiterada frecuencia: Ucrania es la esfera natural de influencia de Rusia, y eso lo tiene que entender tanto Occidente, es decir, la Unión Europea, como lo deben entender los Estados Unidos, porque ningún país se va a dejar asfixiar, ahogar, cercar por factores militares adversos. Solo aquellos países que pierden el interés nacional como elemento central de su política exterior son los que pueden permitir no solamente que se violente el interés nacional, sino que se ceda incluso territorio gratuitamente, como le ocurrió a Venezuela cuando nos fue confiscado el Esequibo, y que luego de tantos años el Estado venezolano en el 2015 prácticamente se encuentre indefenso ante la pretensión de Guyana de no reconocer nuestra reclamación sobre el Esequibo, que con sobrados derechos nosotros marcamos en las relaciones internacionales un hito obligando a Londres, a Gran Bretaña, a reconocer que el acuerdo en el cual fue confiscado ese territorio, el Esequibo, fue irrito y nulo. Hoy en día, Venezuela se encuentra en una situación en contradicción con su interés nacional justamente por ello. Y por ello es que Rusia, repito, invocando ese derecho a defender su interés nacional, no va a permitir que Crimea, por ejemplo, a la que la perdió sin disparar un tiro, también la ganó sin disparar un tiro. Los tiros vinieron después, motivados por factores geopolíticos que están obligando a Rusia a enfrentarse, que no va a aceptar jamás que un país o un conjunto de países extraños le marquen la pauta a Rusia, pues, en la natural y obvia defensa de su interés nacional. Bueno, mis queridos amigos, esperamos vernos en la próxima ocasión en Geopolítica 2.0.